Buenas tardes, estimables amigos y hermanos de la senda del movimiento gnóstico cristiano universal y también de las otras culturas. Vamos a presentar unas consideraciones en relación a mucho alboroto que vienen armando las distintas organizaciones pseudoesotéricas, pseudoespiritualistas y también los mercaderes del conocimiento y de la humanidad. Estas consideraciones las hago pues hoy, día 18 de julio del año 2014, y tienen que ver básicamente, fundamentalmente, con el tiempo final de esta humanidad en que vivimos. Estamos al fin de la humanidad y cualquiera lo puede verificar simplemente por los noticieros. Ya no necesitan, digamos, ni las profecías. La situación que hay en el orden mundial ya no es sostenible. Ahora es un caos, un desorden, una anarquía, una especie de confusión mundial en todos los órdenes, en la ciencia, en la filosofía, en las religiones, en el arte mismo. De modo que esto no hay que enfatizarlo, no hay sino que observarlo. No los terremotos y maremotos solamente, sino la congestión, la confusión, la guerra, el hambre, la enfermedad que diezma a los pueblos enteros, el mercado que se ha hecho de cuerpos y de almas. Hermanos, vamos a poner las cartas sobre la mesa porque estamos en el tiempo del fin. Es claro que se nos ha ofrecido la posibilidad de un éxodo a la isla del Éxodo, nos dicen nuestros maestros guías de este final, el maestro Samael Aun y el maestro Ravolú, el uno como el avatar de esta era de Acuario, la que empezó el 4 de febrero del año 1962, como está escrito y consignado, y el otro, el juez del Tribunal de la Justicia Cósmica reencarnado aquí, maestro Ravolú, para poder marchar en su doctrina gnóstica dentro del orden y la ley que requieren las cosas. Pero decía que hay mucha confusión y también como que se presiente, como que ya al fondo del subconsciente algo se agita, porque las gentes, digamos todos unos y otros, estamos buscando desesperadamente dónde nos reciben, dónde podemos hacer como devoción, dónde podemos como buscar un nidito de arrepentimiento que por lo menos después de la catástrofe o en estos tiempos, al morir nos lleven al cielo, nos liberen, nos sirvan de refugio para los acontecimientos en que nos encontramos. Las almas, pues, por decirlo así, están sedientas, están, digamos, afanadas y precipitan a la gente. Y también el ego, porque el que siente el terror es el ego, es el yo, el mí mismo, esa fuerza tenebrosa que en cada uno de nosotros se alimenta, vive y nos destruye, llamada el ego, los yoes de la psicología, los agregados psicológicos. Buscan refugio, buscan escondite, buscan armas para defenderse. Miren ustedes, y los pseudoesoteristas, pseudocultistas y mercaderes están pero agitadísimos, buscando un refugio,
Y ahí atrapan aún a los que están buscando devotamente, a los que deberían marchar por lo menos al éxodo que se promete para esta séptima subraza de la quinta gran raza raíz de nuestra humanidad, que ahorita mismo, con el cierre del ciclo, vamos al cataclismo, vamos a lo que se llama el apocalipsis, y es la declaración o develación de él la que nos trae nuestro avatara, y nuestro avatara Samael Aun Weor, y la que también pues nos muestra el momento en que existimos. Vamos a hacer pues este comentario para los que tengan la bondad de escucharlo y de pesarlo, a fin de que a lo menos alguien no se embarque en una dirección equivocada en este momento de agitación y de gracia. Esta ley lo he tomado y lo he escrito para ser más preciso en la expresión y para bien de todos, incluso de mí mismo. Vamos a ver, aquí tengo yo un escrito del que también se han sacado unos folletos y son así: la energía marciana. Vamos a tomar pues ahora lo que es la energía marciana. Sin esta energía que rige la tabla de salvación en este naufragio humano, en la doctrina gnóstica cristiana universal, con los maestros Samael Aun Weor como gran avatara y el juez del karma cósmico en la ley y el orden Ravolu, con sus tres factores de la revolución de la conciencia, el despertar en sí, el fuego sagrado, la iniciación, la creación de los cuerpos de fuego, de oro y de luz, el conocimiento de sí mismo, la liberación, como todo logro humano, transformación real o trabajo esotérico, está condenado de hecho, como ya lo fue en el año de 1950, al abismo, al abismo, al abismo. Sin esta energía marciana, miren bien hermano, sin esta energía marciana, es una quimera egoica, personal o grupal, porque no produce el mérito requerido por nuestra Madre Divina Devi Kundalini particular para esos logros. Entonces les respondo a mis amigos: los expulsados gnósticos, repito, los expulsados gnósticos, los trágicos, los perversos. Nota trágica. Caso concreto: Guillermo Fonegra y su pandilla, y Jorge Alarcón y sus secuaces. Toda persona, orden, escuela, iglesia, institución o grupo que fue expulsado del movimiento gnóstico cristiano universal, fundado por el avatara de esta nueva era de Aquarius, maestro Samael Aun Weor, y coordinado universalmente dentro de la ley y el orden por el juez de la justicia divina, gran maestro Ravolu, y que no acogió este orden en la doctrina, o fue expulsado de ella, es decir, le fue cortada la energía marciana, y no alcanzó arrepentimiento ante la autoridad correspondiente en su tiempo y lugar, se mantiene en la humanidad, que fue juzgada y sentenciada en el año de 1950 al abismo, al abismo, al abismo. Es un trágico, un perverso, y trabaja con la energía de Satán, pues en el incienso de la oración también se esconde el delito.
Respuesta a unos amigos en relación al falso conocimiento de sí mismo. Bien, amigo, muchas gracias por invitarme al tema. Nosotros, por extensión y gracia, somos gnósticos. Somos lo que quedó de esa borrasca universal y cósmica. Ustedes me hablan de una corriente del pensamiento que ahora se llama el conocimiento de sí mismo, que está metiendo mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos inconscientes 100% a la fecha, la humanidad entera. Somos la cosecha perdida, en palabras textuales de la justicia divina. En el año de 1950 fuimos juzgados y sentenciados al abismo, al abismo, al abismo. ¿Por qué fuimos juzgados y sentenciados? Porque somos árbol que no da fruto, y árbol que no da fruto, cortarlo y echarlo al fuego. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Se mueve la misericordia divina y nos da un mensajero ante este naufragio humano, un avatar, no cualquier evangelizador, como lo suelen imaginar los curitas de pueblo, izquierdos, ampulosos del dogma materialista o espiritualista. Hablamos de una majestad del fuego, creador de hombres, cuyo nombre, Samael Ombeor, en todos los reinos celestiales significa el verbo de oro. Se reencarna pues este Señor de señores. Vive entre nosotros su propia doctrina. La enseña, la escribe, y antes de marchar la deja en manos de otro superhombre de la ley y el orden cósmico, que para esta tarea solar universal se reencarna igualmente aquí entre nosotros, el gran maestro Ravolú, y recibe directa como públicamente poderes absolutos en su doctrina, a fin de que dé frutos, de que por lo menos se saque del ahogado el sombrero. Y ya al final de los tiempos, veamos las palabras textuales de este juez del karma cósmico. Comillas, el maestro Samael agotó su vida llamándonos, mostrándonos el camino, y perdió su tiempo, puesto que hasta ahora no ha habido uno que empiece verdaderamente un camino real. Cierra comillas. El mal más grande del mundo es la inconsciencia, de donde por fuerza de ley impera soberanamente la ignorancia. Esa es la tragedia humana, que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. La revolución de la conciencia ha tomado eternidades, razas, subrazas, manvantaras, para fusionarse al Padre. En nuestro tiempo, veámosla aquí nomás en el budismo con su aniquilación budista. ¿Y qué quedó?
una chusma universal luchando a muerte por adueñarse del mundo y sus riquezas. Y de nuestro Señor Jesús el Cristo, Rey de reyes y Señor de perfecciones, y su doctrina, ¿qué? De su niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas cada día y sígueme, que después de los 2000 años de nuestra vergonzosa generación e ignorancia absoluta, ¿qué? Pero ya al final de todos los finales, misericordiosamente se abre una puerta y llegan nuestros martirizados grandes maestros, Samael, Aún Weor y Raulú, con su tremenda doctrina, su doctrina de la vía directa, bálsamo de las almas sedientas en este doloroso trajinar universal, y nos enseñan y nos dan su fuerza para despertar conciencia, para marchar a las grandes iniciaciones del fuego, a la liberación, justamente posible con la rigurosa práctica, dentro de la ley y el orden de sus tres factores de la revolución de la conciencia: muerte al ego, nacimiento de nuestras energías sexuales y sacrificio por la humanidad. No es como muchos equivocados sinceros creen, que los tres factores de la revolución de la conciencia son la doctrina. No. Lo que aprovechan los izquierdos simoníacos y altos traidores de ella para coger incautos y engañar a tontos útiles, sino que son excepcionalmente su requisito para que la doctrina dé fruto. Así que ni la aniquilación budista de la doctrina de nuestro Señor el Buda, ni la doctrina de nuestro Señor el Cristo, ni la doctrina gnóstica cristiana universal de la vía directa, de nuestros maestros Samael, Aún Weor y Raulú, nunca, jamás fueron desarrollos mecánicos que se dieron o dan así porque sí, como lo proponen los mitómanos. Pues bien sabemos que son anormales, paranoicos, fantasmagóricos, tremendamente mentirosos, como también los altos traidores, impostores y mercaderes de las grandes doctrinas. Miren ustedes, hermanos, los terriblemente degenerados de ese imperio mundial llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Miren el mundo budista, musulmán, judío. No hay de dónde coger, todo está degenerado, perdido, podrido. Los tres factores de la revolución de la conciencia son de la conciencia. Hermanos, por favor, los tres factores de la revolución de la conciencia son de la conciencia. No son mecánicos, no son del yo, no son del ego. Hermanos, no se dan así porque sí, aunque usted se rompa los pulmones soplando o atrofie sus órganos cohabitando. Amigo, si usted está fuera de la ley, está fuera de la ley, y eso es todo. Los que realizaron la aniquilación budista trabajaron con la energía que les prestó nuestro Señor el Buda. Los que trabajaron en búsqueda de la verdad del cristianismo lo hicieron con la energía que nuestro Señor Jesucristo les prestaba. Y los que trabajaron con los tres factores de la revolución de la conciencia, de la doctrina gnóstica cristiana universal,
de nuestros maestros Samael Aumero y Revolú lo hicieron con su energía marciana, que ellos, los maestros, les prestaban. De allí que todo aquel que no se admitía en la doctrina, o que se expulsaba de ella y no alcanzaba arrepentimiento, le retiraban esa energía marciana y de hecho se iba al abismo, como está escrito, pues se calificaba de perverso, y al cielo o estado superlativo de la conciencia no entra ningún perverso, porque es un traje. Entre muchos otros, y como el mitómano Guillermo Fonegra lo declara, en su estado de paranoico, anormal, alto traidor de la humanidad y del esoterismo, rompiendo vulgarmente toda autoridad y dignidad, lo declara, y sin pelos en la lengua dice públicamente: yo fui expulsado del movimiento gnóstico por el maestro Revolú, como también mis amigos, el convito ese de traidores y perversos que se querían poner de ruana el orden y la ley. Este izquierdo, Guillermo Fonegra, repito, lo declara públicamente. Luego, ni él ni su pandilla son gnósticos de la gnosis, y así lo declara. De la misma pandilla es Jorge Alarcón y sus secuaces, los que igualmente fueron expulsados por el rayo de la justicia divina, maestro Revolú. Eso no se ignora. Todo el mundo lo sabe. Ellos son, pues, a la fecha, dizque los grandes maestros de primera, segunda y hasta tercera montaña, según lo dicen sus tontos útiles, secuaces o ingenuos buscadores. Así que estos perversos, nombre con que se llama a los trágicos en la logia blanca, para quien todas las puertas están cerradas, son los fundadores, sustentadores y promotores de la sofisticada corriente del conocimiento de sí mismo, que toma la diamantina teoría del conocimiento gnóstico consignada en sus obras, su orden mecánico escolarizado de fases A, B, C, ya clausurado, y aún la formalización mecanizada de sus tres principios de muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad, y presentan entonces así un cuerpo de relumbrón para acoger incautos. Y en el trasfondo, como tal izquierda jugarreta no da fruto, se distorsiona la doctrina gnóstica, a sus maestros, al Cristo mismo, a la humanidad, a los buscadores de la verdad, el camino y la verdad y la vida, ya que esa corriente, conocimiento de sí mismo, es un señuelo, es una carnada de la logia negra, una venganza de los perversos contra nuestros maestros y contra su doctrina. Es una venganza, es que está muy recubierta allí, muy escondida en el velo de la traición. Los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte, nacimiento alquímico y sacrificio por la humanidad, sin la energía marciana, es algo muerto. Son un árbol estéril que no da fruto. Y así lo saben los cocheros de esa carretada de tontos útiles que llevan al abismo estos perversos, Guillermo Fonegra y su pandilla,
y Jorge Alarcón con sus secuaces, camuflados en su oscuro montaje de conocimiento de sí mismo. ¿Con qué energía trabajan los trágicos, perversos Guillermo Fonegra y su pandilla y Jorge Alarcón y sus secuaces? ¿Con qué energía trabajan? Nota: todo expulsado del movimiento gnóstico cristiano universal de su tabla de salvación para este naufragio humano, que no alcanzó arrepentimiento, se fue al abismo. De hecho, es una casa vacía, como lo afirma el maestro Raulú. Es un trágico y perverso, es abismal, es satánico. Trabajan con la energía satánica y simplemente recogen su gente. Así se aclara una vez más esta situación de lo esotérico, los mitómanos y los altos traidores. El conocimiento de sí mismo sin la energía marciana es un exabrupto. Otra declaración en doctrina. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. La Madre Divina es el mismo ser, pero derivado. La Madre Divina es el alma divina, es el buddhi de la mónada. La mónada son Atman, Buddhi, Manas. Los desdoblamientos en la teología son así: Atman, Buddhi, Manas, esencia. Con la muerte del ego despierta la conciencia de la esencia. Repito esta palabrita. Con la muerte del ego despierta la conciencia de la esencia. Solo la Madre Divina Kundalini decapita el ego si hay méritos en el trabajo. La Madre Divina, la Kundalini, el fuego sagrado, no es mecánico, no es algo automático, ni codificable, ni sistematizable. Es la conciencia misma vinculada inherentemente, esencial y sustancialmente a la fuerza marciana en los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte, nacimiento alquímico y sacrificio por la humanidad, sin lo cual no hay mérito, y es imposible, por tanto, el conocimiento de sí mismo. Es simplemente un engaño más del mundo de los perdidos. Conclusión, hermanos. Los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad, son la espada de doble filo. Con la energía marciana dan fruto bueno: mérito, equilibrio de la energía o hidrógenos, energía de los mercurios, el fuego sagrado, la iniciación, los cuerpos de fuego y existenciales del ser, la liberación, el real conocimiento de sí mismo. Sin esta energía marciana, repito, sin esta energía marciana, se desarrolla bestialmente el abominable órgano kundartiguador. Sus devotos se vuelven peligrosísimos janamusianos, con cola y cachos, despiertan en el mal y para el mal. Son los tántricos negros, son los oficiantes de la auténtica magia negra. Jamás alcanzan el real conocimiento de sí mismo, porque este es
un axioma del esoterismo de los grandes iniciados griegos y no un formulismo mecánico de ley. Son los trágicos, son satánicos. Jorge Vélez Restrepo, Medellín, Colombia, julio 12 del 2014. Por último, tomemos esta nota importantísima al tema. Cuando se juzgó y sentenció al señor Julio Medina Vizcaíno, conocido como el impostor maestro Garga Cuccinis, que tuvo mucha función en el proceso del descarte que da la doctrina gnóstica. El maestro Raúl le dirigió una carta hermosa, una epístola extraordinaria a este alto traidor, y en ella dice por allá adelante: jamás se me ocurriría pensar en un Julio Medina estilo Enrique Benar o David Valencia o alguna especie así como el fallido autor del Fegla. Estos tontos creyeron que la energía con la cual trabajaban era específica de ellos, propiedad particular. Jamás sospecharon que trabajaban con la energía que yo mismo les prestaba. Es obvio que al no darles más mi propia energía, se apagaron como un bombillo al que se le quita la corriente eléctrica. Textual del maestro Samael. Palabras textuales del avatar maestro Samael Aumbeor. Cristo rojo de Acuario, el señor de la fuerza y de la energía marciana, en su carta dirigida al alto traidor Julio Medina Vizcaíno, el día 29 de enero de 1976. Hermanos, de esta manera cerramos estas anotaciones puntuales en doctrina muy necesarias para que no se alarme más el pueblo, para que se vea que todas estas corrientes son patadas de ahogado, porque la humanidad que no entró en la tabla de salvación presentada por el avatar de la era, nuestro gran maestro Samael Aumbeor, y coordinada en su doctrina gnóstica cristiana universal por el venerable maestro Ravolú, de hecho quedó en el abismo, porque fuimos juzgados en el año 1950 al abismo, al abismo, al abismo, y esa tabla fue para ver a quién se sacaba de ahí. Fue la misericordia divina, pero al rechazarla, al no aceptarla, pues obviamente queda en el abismo, se fue al abismo, de una se fue al abismo, como alto traidor. Hasta pronto, mis amigos, espero verles en otra oportunidad con alguna noticia. Muchas gracias, muy amables, con alguna nota de la doctrina gnóstica cristiana universal, de su orden y de su ley. Muchas gracias.